Hola a todos, bienvenidos a Si Quieres Podcast, un podcast creado por la Asociación de Empresarios de Colmenar de Oreja para dar a conocer el emprendimiento de Colmenar y de la zona. Hoy tenemos con nosotros un amigo mío y un gran profesional que lleva muchísimos años de carrera en la peluquería y que ha cortado el pelo a medio pueblo de Colmenar seguro. Entonces con nosotros tenemos a Felipe, que él y yo siempre decimos que poquito pero bien peinado, ¿a que sí? Por lo menos eso tenemos. Nuestra frase sí, esa es nuestra frase. Ya habéis visto que otras veces lo hemos hecho en otros emplazamientos. Hoy tenemos la suerte de que nos han cedido la Casa Rural Los Tinajones para poder hacer este podcast. Teníamos pensado hacerlo en la peluquería, pero íbamos a terminar muy pronto. Yo me tenía que cortar el pelo, entonces por eso hemos venido aquí. Y nada, Felipe, darte las gracias porque estés con nosotros, formas parte de este Si Quieres Podcast. Tú que además has sido directivo de AECOL y demás mucho tiempo. Y sobre todo un empresario que llevas muchos años aquí, queríamos conocer pues tu emprendimiento. Entonces nada, bienvenido a Si Quieres Podcast y lo que siempre preguntamos al principio, ¿cómo empiezas tú en esto de la peluquería? ¿Esto te viene de familia o desde siempre has querido ser peluquero? ¿Cómo empezaste con ello? Bueno, pues hola, muchas gracias por acordaros de nosotros. Y bueno, mis comienzos fueron un poquito, me crié un poquito alrededor de la peluquería, con una familia que conocían, eran vecinos nuestros en Getafe, yo soy de Getafe. Y bueno, pues este hombre empezó con la peluquería en su piso y como yo rondaba mucho por allí, pues era lo que yo había visto de peluquería. Pero yo estaba estudiando, ¿no? Estuve yendo al Conservatorio de Música de Madrid, a la vez que cursaba pues, hasta BUP, hasta que me dio la vuelta a la cabeza. De esta familia, el hijo pequeño pues era como, digamos, mi referente, ¿no? Como mi hermano mayor, ¿no? Persona en la que te fijas y demás. Y bueno, pues él decidió ser peluquero de señoras. Y yo creo que por ahí fueron los tiros, ¿no? La cabeza me dio la vuelta y dije, dejo el conservatorio, yo tocaba la guitarra y para lo que yo quería de guitarra en el conservatorio me quedaban todavía 7 años. Ajá. Para la carrera de solfeo no me quedaba una, pero para lo que yo quería de guitarra me quedaban 7. Y entonces dije, 7 años, luego empieza a coger el peine. Mira, me doy la rápido y me voy a peluquería. Y empecé a estudiar peluquería con 16 años recién cumplidos. Y a la vez empecé a ir a la peluquería de este chico en Parla. ¿Pero que era una peluquería de señoras? Era una peluquería de señoras, efectivamente. Una peluquería fuerte en Parla. Luego, a posteriori, pues, su hermano de Getafe se vino allí a Parla. Pusieron ya peluquería de señoras, caballeros, pusieron una sauna, esteticien, o sea, bastante bien. Y bueno, pues ahí es donde, digamos, donde yo aprendí un poco el oficio y aparte del oficio, pues a todo lo que rodea la peluquería, ¿no? Que no es solo cortar pelo y peinar y demás, sino tratar con la gente, lo que es... sí, un poco el estar con la gente, porque al final sois de cara al público, estáis todo el santo día, tenéis que tener casi siempre una buena cara, la mala cara te la tienes que dejar en casa, el mal día te tienes que dejar en casa, porque es verdad que todo el que vamos allí no solamente vamos a que nos cortéis el pelo, sino que también una parte muy importante es cómo nos tratáis, cómo nos cuidáis como clientes y la amistad, porque dices tú que al final nos conocemos todo el mundo, o tú conoces a gente que seguro que les conoces de toda la vida. Sí, este oficio, una de las partes más bonitas que tiene es eso, lo entrañable que es, ¿no? Conoces a la gente en muchas ocasiones hasta el punto de considerarlos, no te voy a decir tu familia, pero sí que sabes muchas cosas de ellos, te las cuentan ellos, tú les cuentas también cosas tuyas. Alguna vez es fastidioso porque les pasa algo y tú te sientes mal, ¿no? Tenemos anécdotas, joder, es que de cortar el pelo marimar, por ejemplo, a un señor a mediodía, entre señores que venían andando desde Chinchón, corta el pelo y la conversación fue
aprovechar que las vidas son 2 días, que Sí, el sí. hombre no era muy mayor, pero... Y nos llaman recién abierto a la peluquería por la tarde, me llama uno de los 3 clientes que había fallecido comiendo a ese señor. Bueno, Claro, pelos de claro. punta y cosas como esas, un montón. Con personas que has hablado de muchas cosas muy particulares. Entonces, es un ratito el que estás, tienes contacto físico, entonces llegas a tener una cercanía muy estrecha con los Y clientes. todo eso empezaste cuando empezaste allí con este medio familiar tuyo, porque al final como si fuese familia. Sí. ¿Tú ya seguiste con aquello o en algún momento dejaste peluquería y te buscaste otra cosa? Sí, bueno, yo allí estuve 4 años y medio por ahí y bueno, mi tío pone una fotomecánica, mi padre y sus cuñados, mis tíos, se dedicaban a las artes gráficas. Entonces uno de mis tíos decide poner una fotomecánica. Fotomecánica. A ti también te gusta. Hombre, lo mío. Y a mí también. La suerte que he tenido Sí. ha sido de que los 2 oficios que he tenido o tengo me han encantado. O sea, con los 2 oficios he disfrutado muchísimo. Y entonces... Además que los 2 oficios, por lo que hacías tú en fotomecánica, el montador de toda la vida, con fotolito y demás, era muy artesanal, Muy era muy de artesanal. mano, de tocarlo, que la peluquería también es muy así. Sí. Cuéntanos de la fotomecánica. ¿Cómo era? Monta mi tío una fotomecánica y decido irme con él a la fotomecánica. Y en ese mundo estuve pues unos 6 años. Mi sección, más o menos lo que se hacía era lo que hace ahora el Photoshop, se informatiza y se va al garete. Mi sección desaparece. Sí, porque además es que las artes gráficas pasa un poco como ahora seguramente vaya a pasar con muchas profesiones con la IA, que de repente en muy poquitos años de tener muchísimo trabajo, que antes de empezar el podcast lo estábamos tú y yo hablando, que eran los montadores, la fotomecánica, eran unas empresas que tenían un volumen de trabajo brutal, o sea, era brutal. Tú estabas diciendo que echabais más horas que el sereno. Sí. Y realmente, de repente, ¡pum!, desaparece mucho de esos puestos de trabajo. Pero en cuestión de un año. O sea, fue visto y no visto. Y entonces, pues ahí teníamos la opción de... Bueno, una de las que se nos abrió fue irnos a Mérida con otro tío mío a montar allí una fotomecánica porque mi tío tenía allí relaciones y demás. Y bueno, a mí la idea de la peluquería, de montar una peluquería, no se me había pasado por la cabeza. Porque tú dejaste completamente, desde que te Bueno, fuiste de allí. nunca se deja porque siempre cortas el pelo a tus familiares, amigos, vecinos, o sea, nunca dejas de cortar Porque a el ti pelo. te gusta. O sea, que al final Exactamente. es que lo ves decías antes, que Y a ti te nunca gusta. dejas de hacerlo, o sea, es un oficio que como son unas tijeras, un peine y una navaja, ya está. Hoy en día no, hoy en día ya es más la máquina, pero en aquello entonces la máquina Claro, apenas se tocaba. pasaba. Y entonces, Mar, que siempre ha sido fundamental porque siempre ha sido la que ha tirado para adelante, ¿sabes? Yo he sido el echado atrás. Se llama Peluquería Felipe, pues tendría que llamar Peluquería Felipe y Mar. Sí. Claramente. Sí. Claro, en aquellos momentos Mar no era peluquera. Pero ella es la que dice, tenemos que poner una peluquería en Colmenar. Yo, claro, al principio, todas las cosas que ella dice, la primera respuesta mía es, No. ¿qué dices? Porque suelen ser cosas además, mira, sí, por tal, por cual, pero Marimar, pero estamos hasta aquí, si no tenemos un duro, si hay que meterse... Porque además en esa salida época que- vosotros ya estabais casados, Claro, estábamos casados, teníamos 2 niños. tenido niños pequeños chiquititos. seguramente, claro. Paro, emprender un negocio Sí. que sí, que yo es la opción que veo, no, de Madrid no nos vamos, vivíamos en Fuenlabrada, nos vamos a Colmenar, ponemos allí la peluquería, por mercado, más o menos. Porque tú, por lo que a ti te atrae a Colmenar es porque bueno, Mar es de aquí de Colmenar, pero vosotros también tenéis vinculación con Colmenar, tu familia. No, mis padres se compran alrededor del 81, 82 una parcela en la urbanización de Los Vallejos y ahí empieza mi relación con Colmenar. Sí que es cierto que siempre hemos tirado mucho a Colmenar, pero es que a los 2 años de tener mis padres la parcela conocí a Mar. Sí, claro. O sea, entonces ya... Pues, Y ahí está la vinculación. Sí. Está ahí. pero nos fuimos a vivir fuera, nos casamos y nos fuimos a vivir a Fuenlabrada
Y cuando pusimos la peluquería regresamos a Colmenar y aquí estamos. Claro. Y os viniste a estar aquí al Arco, ¿no? Fue A la la Plaza del primera Arco. donde la Al viste. final me acabó convenciendo. Empecé un poco, estuve en el grupo artístico de peluquería de caballeros, reciclando, actualizando y demás, y abrimos en la Plaza del Arco. Y Los comienzos los comienzos muy complicados. duros, tuvo que hacer la reforma, los alquileres tampoco estaban baratos, pasaba como ahora. O sea, yo creo que al final la vida cambia poco en ese sentido, siempre que estás hasta aquí todo te parece Todo caro. Y bueno, pues reformamos la peluquería, una ayuda tremenda de familiares, o sea, eso fue una de las bases, que teníamos apoyo por todos los lados. Y ahí abrimos. Los primeros comicios fueron muy duros. Es un oficio que no se hace en 2 días, o sea, un negocio que no se hace en 2 días. Que la gente te tiene que conocer. Además, lo que vosotros montasteis no fue peluquería unisex ni de mujer, era de caballeros solo, ¿no? Caballeros. Claro. Y además eso, no lo sé, yo creo que la peluquería de caballero, el cliente, el hombre, es mucho más fiel a la peluquería, es como que si te va bien, o sea, no tienes ninguna cosa de cambiar de peluquero, como que siempre te seguirá yendo la gente a tu peluquería. Al ¿no? hombre le cuesta más cambiar, entonces cuando abres, Claro, te cuesta más. no es como un bar que abres y te puedes tomar un refresco, un café, lo que sea, en un bar y pasarte al de enfrente y tomarte otro café o otro refresco. Aquí no te cortas el pelo 2 o 3 veces al día o una vez a la semana. Y bueno, pues empezó a ir poquito a poco mejor. Y bueno, a los 2 años estaba yo ya a tope de trabajo y Marimar da otro paso más, ¿no? Da otro paso más y dice que ella va a estudiar peluquería para echarme una mano, para ser ella la que... Teníamos Sí, porque tú necesitarías ayuda y entonces, Claro. pues qué mejor ayuda que Ella tu decide mujer. bajarse a Aranjuez a estudiar peluquería y a la vez ya empezar en el salón. Y bueno, con los niños chiquititos, sus padres mayores, le echó un par de narices y bueno, fue un paso fundamental. Claro. Un paso fundamental porque hablábamos otro día que cuestión de esfuerzos, Claro. cuestión de económico, sobre todo al principio, hasta que eso empieza a dar Sí, dividendos. porque el autónomo no tiene sueldo. Pues si ella entra contigo, lo mismo, no tiene sueldo, pero y tampoco todo el esfuerzo que haya que hacer, pues se hace y ya está, y se hace entre los dos, que es lo mismo que si es un empleado, pues que tienes que tener otras cortapisas, que eso es así, todo el mundo lo sabemos. Sí, Entonces, sí. claro, ella entra contigo, pues también para ti, el desahogo de que tengas que tener otra persona allí, pero si es ella, pues mucho mejor, claro. Claro, la confianza que te da es mucho mayor. Claro. Lo que pasa que me imagino que además esto sería sobre el año 90 y pico. 97 aproximadamente entra, sí. Que también es una época un poco, o sea, hace de esto ya 20 muchos 30 años, años. casi 30 años. Me imagino que también sería mucho más complicado para Mar que para ti el tratamiento con el caballero, o sea, el cliente vuestro, el hombre, que esté una mujer cortando el pelo. No sé si eso, Sí. eso me imagino que sí Mucho. que se notaría. Mucho. La diferencia con el hombre de hoy en cuanto a las reacciones de cortarle el pelo a una mujer no tiene nada que ver. O sea, Mar ha tenido que sufrir bastantes comentarios, no sé si se pueden decir machistas. No, Hay que machistas. tener cuidado Si lo hoy en día quieres. de lo que decir. Ha tenido que sufrir muchos, y echarle un par de narices para aguantar, porque ha habido momentos de muchas ganas de arrojar la toalla, y porque es que no lo voy ni a decir. O sea, pero en aquellos tiempos eran casi habituales. O sea, no, a mí es que una mujer no me corta el pelo. Eso es de los pequeños. Eso es lo más liviano que Eso es de había, los ¿no? pequeños. Y además seguramente que casi cada día eso. Sí, ¿no? porque es que era así. No es que fueran peores personas, es que Sí, no, que era así.
La noción Sí, que bueno. había sobre eso era esa, ¿no? Que Entonces, últimamente con lo que pasa en el fútbol se ve que salen imágenes de antes, lo que se decía, cómo se insultaba a la gente y ahora lo ves y dices, bueno, aunque ahora todavía se sigue insultando mucho, pero no tiene nada que ver. O sea, todavía hay alguna cosita, pero bueno, ya son con más delicadeza y con... O sea, pues ya prácticamente nada, pero ha habido momentos que Mar ha tenido que tener mucha fortaleza para aguantar el tirón. Eso luego te mina también tu confianza a la hora de ejercer la profesión. O sea, eso ya tú ya vas con el freno de mano echado. A la hora de hacer el corte de pelo a ese señor o a otro señor que a lo mejor no te ha dicho nada, pero ha hecho el gesto, tú ya vas con el freno de mano echado. Tú ya no trabajas igual. Entonces eso, eso lo quiero realzar mucho, el valor de Mar sin aguantar tantos historia años, de porque nuestra al final peluquería, sí. son muchos años los que lleva al pie del cañón y todos esos años aguantando Han sido mucho. muchísimas las cosas que la peluquería es lo que tiene también, que te hace ver cómo evoluciona la vida. En cuestión, en esto que acabamos de hablar, cuestión de higiene, Sí, del comportamiento del propio cliente, yo creo también, ¿no? Porque sí. antes como que estaba muy supeditado a lo que el cliente decía y quería y cuando quería y cuando le quería, daba la gana ¿sabes? y daba igual. Y sin embargo ahora pues como que hay mucha más conciencia de horario, hay mucha más conciencia de que, bueno, pues oye, hoy no se puede, pues si tiene que ser mañana, tiene que ser mañana. Me imagino que vosotros eso lo habréis sufrido mucho. Mucho, sí. Nosotros ha habido muchos años que lo normal era irte de la peluquería a las 11, 11:30 de la noche, pero porque se te había presentado a lo mejor un cliente a las 10:30, te había pisado todo el fregado y se había sentado directamente en el sillón y te ha dicho, no, a mí me cortas el pelo y luego me lo explicas, que vas a tardar menos. Cosas así, eso era lo más normal, ¿no? Claro. O que un hombre de 80 años se te presentase a las 11 de la noche. Sí, pues, fíjate. Volvemos a lo del machismo, no es que fueran... Sí, Es pero- que eran hábitos que se tenían adquiridos y Claro. era así, y poquito a poco han ido cambiando y ahora a nadie se le ocurre ir a las 10:30 de la noche a cortarse el pelo. Sí, que te pueden llamar, oye, ¿me puedes cortar hoy el pelo? Algunos inventar alguna excusa que digas, pues yo sé que es mentira, pero bueno. Bueno, pero sí, pero, Sí, pero, ya son pero no cosas tiene nada que ver. Sí, pero que puntuales. si tú le dices, pues no hay posibilidad, no hay posibilidad. Y Eso nadie es. pues se viene, te va a decir nada. En ese momento, pues era totalmente al contrario. Te decían que no, me tienes que cortar el pelo, sí o sí. Sí, así. He salido a cortarme el pelo, ¿me lo vas a cortar tú o me voy? Ya, Pero he salido a cortarme el pelo. ya. Esto es lo que hay, ¿no? Claro. Sí, la verdad es que pues entonces horarios súper grandes en el día, con familia también los dos, pues también me imagino sería bastante complicado esa conciliación, me imagino, ¿no? Claro, tuvimos que coger personas de confianza para que se quedaran con los críos y trabajar mucho. Bueno, pues como todo el que tiene un negocio, sobre todo pequeño, que no tienes Claro. empleados, o sea, no tienes infraestructura como para irte a las 6 de la tarde a tomar un café, no. Hay que estar Ahí al al pie pie del del cañón. cañón. Hay que estar al pie del cañón. Sí. Además, vosotros Gracias a Dios. cerráis solamente sábado tarde y domingo, ¿no? Sí. Cerráis durante la semana, tenéis abierto, o sea que Y ahora llevamos 2 o 3 años cogiendo 2 semanas de vacaciones al año. Ajá. Hasta entonces, una semana al año. bueno, Pero bueno, pues va a eso es lo depender, que se gracias a puede. Dios, que se ha podido hacer. Claro. Y eso pues nos ha dado tener, bueno, pues lo que todo el mundo aspira, ¿no? Unos hijos con estudios, no ha faltado nada Claro. y bueno, pues ahí vamos. Y el trabajo con tu mujer en la peluquería, siempre, o sea, lo que has dicho de cómo valoras lo que ha aguantado ella, pero también al final estás todo el día con esa persona trabajando a tu lado. ¿Cómo lo habéis llevado vosotros? Sí, muy bien. Muy bien en el 90% de las ocasiones, claro. Claro. Y tiene de positivo para nosotros por lo menos que nos ha unido más aún, porque yo siempre lo digo, si he salido a tomar una cerveza cuando he acabado ha sido con ella. Si he comentado la jugada del trabajo ha sido con ella. Si cualquier cosa, todo ha sido con ella. Luego, claro, tienes la contraposición de que ante una cosa que quieres hacer de una forma, la otra persona piensa de forma distinta, tanto ella como yo. Claro. Al tener más confianza, no la dices igual que un empleado. El Claro. empleado te dice, ¿y no crees que tu Claro. mujer o tu marido te Claro. dice, no hombre, porque esto... Esto tiene que ser así. ¿Cómo va a ser si no? Pero vamos,
Bien, en el 90% de la balanza positiva total. Nos ha unido mucho y sí. Luego también vosotros tenéis una profesión que sí es verdad que es una profesión que está en continuo cambio. O sea, que tú el corte de pelo que hacías cuando empezaste ya seguramente no lo vuelves a hacer o no lo estás haciendo. Tienes que estar siempre renovándote. Si Cristiano Ronaldo se hace aquí no sé qué, te toca hacerlo al día siguiente. Entonces, ¿cómo vosotros vais haciendo esa renovación? ¿Cada año hacéis alguna cosa? ¿Cómo? Nosotros hacemos mínimo un curso al año, mínimo uno. Si sale alguno más, pues mejor. Y bueno, efectivamente tienes que ir evolucionando e intentar ofrecer todo lo que puedas al cliente de todos los ámbitos. O sea, no solamente de lo que se lleve y de lo que no se lleve, del hombre de 70, de 30, de 50 y de 15. ¿No? Vosotros sois intergeneracionales, o sea, vosotros cortáis el pelo desde el chaval de 1 año hasta el de 90. Eso es parte de lo que te decía antes. Tú empiezas, nosotros tenemos chavales ahora que los hemos empezado a cortar el pelo con el chupete, recién venido del hospital, y ya le está cortando el pelo a su hijo. Te ha contado cuando se ha echado la novia, te ha contado cuando se ha graduado, te ha contado es su primer trabajo, te ha contado... Y es que ya son parte o sea, yo qué sé. El sábado me encontré con un chaval en un bar que llevaba un montón de tiempo sin ver. Uh-huh. Bueno, pues nos dimos un abrazo, era un chaval que venía a cortarse el pelo desde chiquitito hasta, bueno, pues que tendría 20 años o no sé, que se fue a vivir a Inglaterra, tocaba en un grupo y tal, y nos habíamos perdido la pista y el otro día nos encontramos, no le conocí, me conoció él a mí. Uh-huh. Y claro, cuando ya me acordé quién era, pues no veas, digo, qué alegría, ¿no? Y a Mar le pasó igual, tampoco le conocía y yo, uh-huh. Sí, hombre, es Ángel, qué tal, qué cual. Y acto seguido apareció otro que iba con él, que le pasó más o menos lo mismo, uh-huh. Pues otra alegría. Entonces, claro, y llevas sin verlos a lo mejor 10 años, yeah. Pero... sí, te haces parte de su historia, ¿no? Claro, es que ha sido parte de la historia. Te lo dicen claro. muchos ellos. Uh-huh. Es que, macho, es que sois parte de nuestra historia, porque es que te hemos contado todas nuestras cositas que a lo mejor no hemos contado a... Sí. Claro, porque vosotros eso lo hablábamos, lo hemos empezado medio a tratar antes, que vosotros como el peluquero también es, entre comillas, un amigo, confesor, con el que... también cuando sales de la rutina del trabajo, vas a cortarte el pelo, tienes ese rato pues, de tranquilidad, que hablas de cosas así, a lo mejor banales, pero en otros casos me imagino que no será tan así, que serán cosas pues, a lo mejor mucho más o complicadas o no complicadas, pero que vosotros eso lo vivís a diario seguramente. Sí, porque además muchas veces te encuentras en situaciones que tienes que intentar tener discreción, bueno, intentar no, discreción total. O sea, secreto yo sé cosas de gente que no van a salir de mí en la vida. O sea, y luego las cosas que te están contando, a lo mejor tú puedes decir, joder, yo le aconsejaría que lo haga al revés, pero ¿cómo se lo aconsejo? ¿Cómo se lo digo? Tengo mucha confianza en él, pero a lo mejor lo que le voy a decir no le va a gustar. Pues intentas, joder, y entonces eso... es complicadillo algunas veces. Claro, sí, no, hombre, claro, por eso además es que... Pero vamos, en general es lo que como te decía antes, de lo más bonito de este oficio, la conexión que se produce del cliente, que yo a veces también cuento a los clientes, ¿sabes? Claro. Es mutuo, algunas veces pues tú tienes tu momentito y por H o por B sale la conversación que da pie a que tú también te sueltes con el cliente. Pero una parte de vuestro negocio, una parte más importante de vuestro negocio es esa confianza, esa cercanía, ¿no? Claro. Que a lo mejor pues en un centro comercial, cualquier sitio de estos, no la hay. O sea, vosotros eso sí que es algo que ofrecéis que no otros sitios pueden ofrecer, otras peluquerías, ¿no? Posiblemente sí. Claro. Yo creo que es un valor añadido muy, muy importante en vuestro caso. O sea, que cortar el pelo, claro, por supuesto que cortáis bien el pelo, los profesionales, pero también esa cercanía con la gente pues es algo muy, muy importante. Nosotros siempre le hemos dado mucho valor, sí. Claro. Entonces, hemos tenido muchos cambios de la gente, lo habéis notado mucho. Y ahora los chavales jóvenes, ¿cómo lo veis? La gente que viene a cortaros el pelo,
¿Cómo ves ese tema? Porque también me comentaste tú que una época en la que la gente pues dejaba a lo mejor el pelo más largo, era más cuidadoso, pero sin embargo ahora, como ves tú, la gente es más de ir a la peluquería, de estar más preocupados con la estética de cada uno. Muchísimo más, o sea, una barbaridad. Antes la media de corte de pelo podían ser 2 meses, 2 meses y medio. Ahora tenemos muchos clientes que se cortan el pelo cada 15, 20 días. Sí. Poquito pelo, pero bien peinado. Y... Me ha costado aprenderme la frasecita de nariz. Sí, vamos. Pero ya no se me olvida, no se escapa. Pues sí, ha evolucionado una barbaridad y luego el tipo de corte de pelo que te piden ha hecho mucho daño. El último curso que dimos, le dimos con el campeón del mundo del año pasado de peluquería de caballeros. Y nos comentaba eso, que el daño que había hecho el Photoshop. Una de las cosas, las imágenes que vienen los chavales, los padres, con un degradado, pero un degradado que es que eso es la leche. Sí. Primero, un modelo que han estado con él hora y media, tal, tranquilamente, tal. Un pelo escogido, una cara escogida. Me refiero cara en cuanto a forma, no más guapo, más feo. Y luego retocada con Photoshop. Y te llegan y te dicen, quiero esto. Esto es lo que yo quiero. Tú no te puedes tirar hora y media por un cliente. Entonces, ni tiene tampoco esa cara. Y el pelo, muchas veces el pelo. No, y el pelo, claro. El pelo que no tiene nada que ver con el que trae el cliente, ¿no? Entonces, bueno, eso ha sido casi siempre. Lo que pasa es que ahora está la foto, el Photoshop y la IA. Sí. Que no lo ponen más difícil. Y los futbolistas. Y los futbolistas, eso sí, eso sí que es terrible. Total. Eso sí es terrible. Y luego también en los cuidados de... Bueno, ahí también formamos nosotros a lo mejor parte en cuanto a intentar frenar las caídas del pelo. En general, el hombre se cuida muchísimo más que antes. Porque vosotros eso también fue una de las cosas que también implementasteis en el negocio muy al principio de empezar, si empezasteis con esto. Cuéntanoslo, porque eso seguramente en esa época casi nadie lo haría. Claro, nosotros, pues casi a la par de empezar más con nosotros, yo creo que coincidiría más o menos en el tiempo. En el grupo artístico de peluquería de caballeros contacto con un dermotricólogo y le propongo venir a Colmenar. Claro, me dice que para un cliente venirse hasta Colmenar, ese cliente luego hay que llevarle una serie de revisiones, un seguimiento, y que claro, que bueno, pues vamos a intentar recopilar más gente poco a poco y tal, ya, pero es que te va a costar, es un pueblo, una peluquería de caballeros pequeña. Bueno, vamos a verlo y tal. Bueno, el caso es que vino para ese cliente y bueno, pues ese día ya no fue uno, ya fueron 2 o 3 y ya poco a poco la gente nosotros nos fuimos dando cursos también de dermotricología nosotros para saber explicar y para también de ver, diagnosticar casos y poco a poco empezó a haber más gente y a día de hoy son ya casi 30 años los que llevamos tratando cualquier tipo de problema capilar o dermatitis, hiperseborrea, alopecias de todo tipo y demás. Y ya te digo, poquito a poco fue creciendo y viene el dermatólogo, te hace una analítica capilar, son gratuitas, las ponemos nosotros, no te compromete a nada y si quieres inicias el tratamiento y si no, no. Y luego te van llevando un seguimiento. Entonces eso, claro, en los finales de los años 90, era muy complicado. Un laboratorio dermatocológico en una peluquería de caballeros pequeña en un pueblo, pues era complicado. Pues. Porque en esa época ¿erais muchas peluquerías la que había aquí en el pueblo o aquí en la zona? En todo el contorno estábamos Eugenio y yo. ¿Todos solos? Entre Aranjuez y Arganda estábamos los dos solos de caballeros. Claro. De caballeros. Claro, pues es que teníais trabajo. Teníamos todo el contorno que no había en Chinchón, no había en Belmonte, no había en Valdelaguna, Villarejo, Villaconejos, Villamanrique. Específicas de caballeros estábamos Eugenio y yo. Hasta hace... Es otra de las cosas que ha cambiado muchísimo, que ahora, no sé, a lo mejor 8 o 10 años empezaron a surgir muchas barberías. Ahora... y ahora hay peluquerías de caballeros y barberías, bueno, sí, muchísimas. En todos lados, sí, hay muchas, sí, es verdad que en todos los pueblos que te he nombrado hay una por lo menos, y bueno, hay pueblos grandes que tienes peluquerías, barberías cada
Sí, cada nada. cada paso, como bares. Sí, 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 eso sí es verdad. Y una de las cosas que siempre resulta un poco curioso en vuestra profesión es que un poco el precio que vosotros tenéis que cobrar por corte de pelo es como una tarifa muy plana, parece, ¿no? Como que, joder, que va una persona que te lleva un 3/4 de hora cortar el pelo y el que va 1 hora o el que va 30 minutos. Pero claro, es que dice, joder, que le pasa 30 minutos es como lo lógico, pero claro, si me pides lo que decías tú antes, un degradado de no sé qué tienes que hacer, al final eso siempre ha sido así, o sea, ese corte de pelo siempre tiene que estar estipulado o a lo mejor en algún otro sitio dicen, no, pues mira, pues yo creo que un día tú y yo lo hablamos en la peluquería, que en Estados Unidos por lo visto te cobraban por el tiempo que estaban, ¿no? Estados Unidos yo he oído sí que te cobran, el corte de pelo lo cobran por tiempo. Y a mí eso me parecería bastante justo. Pero bueno, de siempre aquí en España los precios han sido los que cada cual. Yo me acuerdo cuando era niño, que te comento, esta familia de peluqueros, sí que me acuerdo que la tarifa de precios que tenía era de la Asociación de Peluqueros de Getafe. Pero claro, es que había una Asociación de Peluqueros de Getafe. De Getafe solamente. Y ellos eran los que acordaban un precio y de ahí para abajo no podía poner nadie. Ajá. De los pertenecientes a la asociación. Claro. Hoy en día eso desgraciadamente pues no existe. Hoy en día los precios son cada uno los que creemos. Hay mucho precio demasiado bajo que yo creo que eso lo que hace es infravalorar la profesión. No sé cómo lo harán, pero sobre todo es que infravaloran la profesión. Claro. Tú estás tu tiempo con ese corte de pelo, tienes que saber hacerlo, tienes que tratar bien tienes que tener una buena maquinaria, tienes que tener, o sea, sí. No es unas tijeras y un peine ya, claro. O sea, entonces eso hace que la profesión no se reconozca como verdaderamente es la nuestra. Claro. No puedes ver, bueno, esto es una apreciación mía, claro. Tampoco quiero yo meterme. No, pero sí es verdad. Pero no puedes ver un corte de pelo a 5 euros con una peluquería abierta. El ticket, según estudios de la Federación de Peluqueros, el neto que te queda es de un 30%. Quitando todo, absolutamente todo. Sí. Ya no digo más. Si te queda un 30%. ¿Qué te queda de 5 euros? Claro. En un trabajo, si lo haces. Claro. Yo no corto el pelo en menos de 20 minutos un corte normal. No soy capaz de cortarlo en menos tiempo. No, está claro. Sí, que tú tienes un número de personas a las que le puedes cortar el pelo al día, que no puedes hacer virguería, no puedes meter a 40 personas al día. Te van a 30, 35, 40 minutos como sea un corte. Claro. Por lo menos yo. Sí. No, bueno, pero que yo creo que más o menos casi todo el mundo, pero dices tú, al final pues, es infravalorar el trabajo que estáis haciendo. Sobre todo eso, porque luego ya cada uno, pues que en su casa sabe lo que hace y sabe lo que... Y en estos 30 años que ya habéis abierto, ¿qué es lo más duro de mantener el negocio? ¿Los impuestos, los horarios? ¿Qué es lo que más os retrae un poco o os quejáis más de todo ello? Hombre, lo peor de todo es lo que tienes que preparar cada trimestre, sobre todo el de enero, claro. Para Hacienda. Seguridad Social pagamos todos al final. Eso lo tenemos que preparar todos, un autónomo y un trabajador porcentaje y tal. Pero sí que es cierto que los impuestos a la peluquería en el 2012 nos subieron del 10% al 21% como medida temporal y todavía seguimos ahí en ese 21%. Fueron 5 sectores, me parece, y solo seguimos la peluquería en el 21%. ¿Qué ocurrió? Que fue una época en la que estábamos en plena crisis. ¿Cómo le ibas a incrementar tú el corte de pelo, en nuestro caso, por ejemplo, en 1,5 € al cliente y explicarle que era para el IVA, que tú no estabas subiendo nada? Pero en plena crisis 1,5 €. Pues todas las peluquerías tuvimos que asumirlo. Y con ese lastre llevamos desde 2012. Es mucha la carga de impuestos que tenemos. Entonces, nosotros, por ejemplo, pues bueno, al final nos hemos hecho con nuestro salón. En 2004 nos cambiamos ya a la peluquería en la que estamos. Ya es propia. Bueno, pues es un gasto que te quitas el alquiler. Como hemos dicho antes, somos Mar y yo.
trabajas mucho, gracias a Dios tenemos mucho trabajo, pero el que tenga que pagar alquiler, el que tenga que tener empleado, Sí. o sea, Es una carga nosotros muy fuerte. ya, digamos, el rendimiento que te queda acorde a lo que trabajas, quizá no sea el justo, pero bueno, no nos vamos a quejar. Ya. Entonces esa gente que está con todas esas cargas, aparte de los impuestos, tela. Sí, Eso también quizá- hay mucha rotación, porque se ve que en todos estos sitios en los que hay muchas peluquerías, muchas de esas peluquerías al poco tiempo ves que han cambiado de dueño o han cambiado de marca o algo así, por eso mismo seguramente, porque además de que los precios son como muy baratos, es que encima de eso es que la carga que tiene es muy alta. Es lo más duro que hay ahora mismo en el mundo de la peluquería. Los horarios, pues bueno, Sí, hay que pues adaptarse. es lo que toca y a trabajar y ya está. Y yo creo que son más cosas buenas que malas. Ajá. Muchas más. Sobre todo saberte el nombre de todo el pueblo, porque tú cada vez que te llaman, yo no sé cómo lo haces, pero sí sabes el nombre de todo el mundo. Tienes una memoria, vamos, que es tremenda. Sí, sí, es verdad. A la tercera, hombre, Dani, ¿qué dices? Joder, pero bueno, Felipe, ¿cómo puede ser? Bueno, Por teléfono. al final es mucho tiempo el que paso con vosotros y la voz se queda aquí. Sí queda ahí clavada. Bueno, y ya para terminar, del resumen de todos estos 30 años con la profesión, un resumen positivo, ¿no? De ello. O Totalmente, totalmente. En mi caso en particular, quizá por lo que hablábamos antes, de las dificultades del inicio, las dificultades de Mar para sí, para establecerse, las narices que ha tenido que echar. Y alguna vez han echado una mano mis hijos también. Claro, a ver, sí, no queda han otra. tenido ahí su pequeña colaboración. Pero el balance es totalmente positivo, sobre todo por el contacto con la gente. Yo encima soy una persona que soy muy tímido. Sí. Cuando estoy en la peluquería no, porque estoy en mi hábitat y tal, pero yo cuando estoy fuera soy muy tímido. Eres un callado luego. Como no me des un poquito de chance, soy más bien extrovertido y No, serio. el campo del Getafe, no, el campo del Getafe. El campo del Getafe, digo, Bueno, que te vendrás un poquito más arriba. Y este año que encima habéis llegado a UEFA, vamos. Es que ahí no hay más remedio. O Es sea, que ahí ahí vamos. te sale solo. Eso es Ahí lo te sale tuyo. solo. Eurogeta. Sí, pero. Y eso, la cercanía con los clientes. El ver que vas para casa, por ejemplo, y toda la lista de niños que van bajando, pues te van chocando la mano. Felipe, tal. Y ves una ventanilla de un coche. Un niño de 5 años o 6. Claro, claro. Sí. Sí, O sí. vas a los sitios y conoces a la gente. Hombre, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Cuando hemos tenido momentos de dificultad, que hemos tenido unos años bastante jorobadillos con enfermedades, tal, luego el COVID y eso, pues hemos tenido unas muestras de cariño alucinantes. O sea, ha habido detalles Sí, tremendo, ¿no? que se recuerdan para siempre, ¿no? Sí, porque el COVID, eso siempre, antes lo preguntaba mucho, el COVID cómo fue, pero para vuestra profesión también tuvo que ser muy complicado, Hubo ¿no? un momento ahí de tensión, de comillas, porque nos metieron en los que íbamos a abrir el lunes. Claro, entonces todas las asociaciones respondieron diciendo que si éramos de Primera necesidad. primera necesidad, ¿cómo que estábamos en el 21% de IVA? Claro. Que ahora sí somos de primera Ahora necesidad, sin EPI, sin nada, ni nada, me vas a poner a 20 centímetros del cliente el lunes. Claro. Uf. Y el señor Contacto Sánchez, físico con todo, claro. Es que el no es- presidente del gobierno, salió el domingo a las 10 de la noche diciendo que las peluquerías y las esteticien que no abríamos. Era una incertidumbre total, pero claro, fue un mes y 20 días Claro, cerrados. cerrados. Claro, que es muy duro. Aparte ya no solamente el tiempo estuviste cerrado, que es muy duro, pero también cuando volvisteis, pues eso mismo, pues al final todo el mundo teníamos una psicosis de no acercarte mucho, de todo el tema contacto físico, cualquier cosa, me imagino que también Te tienes que notaríais eso abstraer mucho. porque si no, no trabajas. Claro. Yo le acabé cogiendo en 2021, bastante grave además, pero tenías que trabajar. Tenías que... Sí, que no te quedaba Y es otra. que estás Sí, claro, a nada. con el cliente a Estás- nada. Pues nada, Felipe, encantados de que hayas estado con nosotros, que hayas contado tu historia de emprendimiento y nada, nos
nos vemos en la peluquería como Muchas gracias. a 15 días más o menos. Con las tuyas tienes que ir, ya tenías que ir. Ayer te dejé tirado. Ayer no pudimos. Ayer te dejé Mira, a ver, si yo con ser otro te digo, yo me siento y me cortas el pelo. Pues nada, muchas gracias a vosotros por acordaros de nosotros, porque gusta, no sé, al final son muchos años en Colmenar y yo qué sé, que sirva para otros a lo mejor. Claro. Sí, hombre, que lo poquito sobre que vayamos todo, aportando, ¿no? eso, sobre todo que se conozca, ¿no? Que se conozca que nada viene regalado, No. que realmente todo lleva un esfuerzo muy grande y que para llegar al tiempo que llegáis vosotros con un negocio son altibajos y sobre todo es mucho esfuerzo. Entonces eso es la idea del podcast, de siempre ha sido ese. Y bueno, contigo se ha visto, yo creo, muy bien reflejado ello. Pues nada, muchísimas gracias y a todos vosotros nos vemos en otro capítulo de Si Quieres Podcast.